Hola a todos, bienvenidos a este programa, al programa número 5 de Conectándonos en la Raíz. Qué lindo que es volver a encontrarnos en un programa donde tenemos unas lindas enseñanzas para compartir con todos ustedes y un lindo programa donde podemos estar ustedes allá, nosotros acá y comunicarnos. Y muy agradecidos a todos aquellos que se han comunicado con nosotros, a aquellos que nos han escrito. Y a causa de aquellas personas que nos han escrito, vamos agregando en los programas muchas de las cosas que vamos a ir hablando. Porque hemos empezado ya, por eso digo que es el 5.º programa, y en realidad es una serie lo que estamos haciendo de un tema titulado Teshuvá, o Volver al Padre. Bien. Los que ya nos siguen con los programas, los que ya han visto los anteriores, bueno, están informados y obviamente siempre yo hago en los 5 minutos iniciales o un poco menos, hago un breve repaso, ¿cierto?, de cómo es que estamos empezando este programa para que usted pueda ubicarse. Claro que se perdió todo lo que hablamos en los programas anteriores, pero por lo menos entender de qué estamos hablando cuando decimos teshuvá o arrepentimiento bíblico. La palabra teshuvá justamente quiere decir retorno al Padre. Usted está viendo en este canal de televisión que se llama retorno.tv, nos está viendo y de pronto, bueno, el nombre del canal tiene que ver con retorno. ¿A quién? Al Padre. ¿Y qué es retornar al Padre? Ir a la palabra tal cual Él lo enseñó y lo dijo. Entonces, de eso se trata teshuvá o retorno al Padre. Claro que es una palabra enormemente grande. Hemos hablado mucho de esto y no puedo en 5 minutos hacer un repaso de todo lo que hice ya en 4 horas de programas anteriores. Entonces, siempre he tomado o hecho pie en una palabra bíblica que está, un versículo bíblico que está en el libro de los Hechos, lo tengo aquí está mi Biblia, aquí tengo otra Biblia y acá tengo otra Biblia con resúmenes y anotaciones. Les decía que estaba feliz, mientras usted si quiere puede buscar el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 21. Y le decía que estaba feliz porque mucha gente se comunica al programa, voy a poner el mail, aquí está el mail para que puedan escribirnos lo que quieran. En el programa yo lo voy a ir cambiando para que usted pueda tomar nota los que van llegando tarde. Hay muchas maneras de escribirnos, claro, porque salimos por Facebook. También pueden escribirnos en la página que es retorno.tv, o sea, www.retorno.tv. Y allí nos pueden dejar comentarios sobre lo que estamos hablando, preguntar cosas para que en los próximos programas vayamos aclarando. Y yo también escribir algo más extenso, porque para eso le pongo un mail aquí abajo para que usted pueda escribir. Si es cortito, no sé, lo puede hacer por un Facebook, por un WhatsApp, que claro, no están esos números acá, pero quienes nos conocen lo pueden saber. Y también, obviamente, tiene la página retorno.tv, hay un lugar que dice contacto. Bueno, camine por la página, métase, vea todo lo que tiene. Hay videos, todos estos videos en la página de Retorno. Si quiere ver los videos del programa que yo estoy haciendo, usted ingresa a la página retorno.tv, en un lugar dice maestros, ahí hay una serie de maestros como el doctor Horacio Corneli, David Serafini, Nicolás Agüero, bueno, también estoy yo. Hace clic en Enzo Domínguez, y allí tiene toda la recopilación de todos los videos que hemos estado compartiendo haciendo este programa, inclusive de otros programas y de otras enseñanzas que también estamos haciendo. Entonces ahí usted podrá decir, bueno, si entra hoy al programa número 5 y dice, uy, ¿cómo hacer para ver los anteriores? Ya le di el dato de cómo se hace, ¿cierto? Ahora le voy a poner la página para que le sea mucho más fácil también entrar a la página web. Ahí la tiene, la página web que está aquí abajo. Usted ingresa y allí va a maestros y llega Enzo Domínguez, entre tantos maestros que hay ahí, y después de ahí le van a aparecer todos los videos y lo busca. Si no, también en el Facebook mío, que es muy fácil, busque Enzo Domínguez en el Facebook y me va a encontrar a mí. Vea mi cara, porque está mi cara en una foto, porque hay otros Enzo Domínguez también, está mi hijo y otros Enzo Domínguez que hay en el mundo, pero de pronto usted va a ver, si reconoce mi cara, entra allí y en el perfil mío, ahí están todos también los videos. Es mucho más fácil entrar por la página Retorno TV y yo quisiera que lo haga por ese lugar, pero si no, bueno, también es otra ayudita el Facebook. Aquí tiene la página para que usted pueda entrar y buscar los capítulos anteriores. Muy bien, ya dicho esto que es importante, lo voy a
dejar ahora con el logo de aquí abajo del nombre del programa, iniciando en el versículo que es el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 21, que hago siempre un breve repaso para llegar a este versículo que es muy simple. Estaba Pedro en el pórtico de Salomón, había sanado a un cojo de nacimiento y todo el mundo se maravilló de esa sanidad. Pedro exhorta a la gente que estaba ahí, le dice: ¿por qué se maravillan como si esto hubiera sido un poder nuestro? Este es el poder de aquel que ustedes mataron, y sigue hablando. Y después que le dice que ustedes lo mataron y que tienen que volver a él, ahí viene el versículo, creo que el 19, sí, y dice: así que arrepentíos y convertíos. Esas dos palabras juntas, en el idioma original, quiere decir teshuvá. Algunos dicen: oh, pero no la haga difícil, diga arrepentimiento. No es lo mismo arrepentimiento, porque arrepentimiento es parte de teshuvá. Es una parte. Por ejemplo, cualquiera fue a un instituto bíblico y le enseñaron que el arrepentimiento es sentir dolor por lo que he hecho, que está bien, y no hacerlo más, o volverme para atrás. Sí, pero no dicen volverme a quién. Debo volverme a la palabra, y cuando me refiero a la palabra, debo volverme al Padre. Al Padre. O sea, no es al Nuevo Testamento, a los versículos del Nuevo Testamento. Es volverme a la palabra del Padre, lo que Jesús vino a enseñar. Hoy voy a hablar de todo esto y voy a hacer hoy tengo muchos versículos para compartir con ustedes, y es un popurrí grande, largo de versículos que los voy a ir nombrando. Algunos los voy a leer y generalmente voy a leer todos porque los preparé cortitos para demostrarle a usted que estamos en los últimos tiempos, y en estos últimos tiempos están sucediendo cosas que son dignas de que usted las sepa, porque todos dicen: Jesús viene pronto, prepárate, y no saben lo que es prepararse. Si usted se va de viaje, dice: prepárate que te vas de viaje, busca una valija y empieza a guardar todo lo que necesita para ese viaje. Y usted va a preguntar si a dónde va hace frío o hace calor, porque depende de eso también lo que usted tiene que prepararse. No estoy diciendo nada nuevo en cuanto a un viaje, pero si estamos diciendo que Jesús viene pronto, usted se tiene que preparar en conocer la palabra de Dios, porque antes de que Jesús venga, escuche, antes, yo le voy a mostrar los versículos, vamos a hablar sobre esto. Viene el engañador, viene el falso profeta, viene el anticristo, viene el apóstata, o viene la apostasía, antes que venga Jesús. ¿Y viene para qué? Para engañar aún a los escogidos. Entonces, ¿cómo no lo van a engañar a usted? A usted no lo van a engañar, no porque digan Dios es mi amigo, o porque usted diga no, porque yo amo a Dios. No lo va a engañar. O sea, no lo va a engañar si usted conoce profundamente la palabra de Dios. No es que sea un maestro, no estoy refiriéndome a eso. Estoy diciendo que conozca lo que dice la palabra de Dios, porque el diablo siempre va a decir: no es tan así, lo que ahí quiso decir Dios es esto otro. No, es como Dios lo dice y es así como tiene que ser. Entonces, cuando veamos todos estos versículos, usted va a entender esta frase que estoy diciendo ahora, y esto que comencé a decir: arrepentimiento y convertidos. Arrepentimiento y convertirse son dos cosas, ¿cierto? En teshuvá está incluido. ¿Qué es convertirse? Me vuelvo al Padre y empiezo a vivir una vida, convertirme, como el Padre quiere que la viva. De esa manera, no a mi manera, sino como el Padre quiere que la viva. Mire, el hijo pródigo, eran dos, ¿cierto? Uno que quedó en casa y el otro que se fue. El otro se malgastó el dinero, hizo lo que quiso, y un día dijo: acá yo estoy muriéndome de hambre. Y los empleados, no dijo mi hermano o los que trabajan en mi casa, sino los que trabajan en el campo de mi padre, viven mejor que yo. Entonces voy a volver a casa y le voy a decir a mi padre que quisiera ser como uno de los empleados que tiene en el campo. Bueno, de eso se trata. ¿Qué hizo? Volvió, pero el padre lo estaba esperando. No es que llegó y: hola hijo, ¿qué hace por acá? No. El padre lo estaba esperando cada noche, cada mañana. El padre estaba mirándose el camino para ver el regreso de su hijo. Así es nuestro Padre. Y él le dijo: Padre, te pido perdón, he pecado contra el cielo y contra ti. Contra el cielo y contra ti. Le dice: hazme uno de tus empleados. Y el padre le dijo: no, tú eres mi hijo y has vuelto a mí.
Por lo tanto, vas a venir a mi casa, te voy a arreglar, te voy a cambiar, te vas a bañar, te voy a poner el mejor anillo y vamos a hacer una fiesta porque has vuelto. Todos saben hasta ahí. Sí, pero hay que seguir. ¿Qué hizo el hijo una vez que entró a la casa del padre? La voluntad del padre. ¿Cuál es la voluntad del padre? Lo que el padre manda que se haga en la casa. O sea, un padre de familia lo que manda que se haga. Acá es de esta manera, ¿cierto? Bien. Ahora, si nuestro padre es Él, Jesús vino a reconciliarnos con el Padre, quiere decir que nosotros vamos a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Está escrita en la Biblia. Está escrita en los 5 libros de Moisés, está escrita en toda la Biblia hasta Apocalipsis, pero de ahí se saca la primera parte, ahí están los mandamientos y es lo que hay que hacer. No, pastor, pero yo soy salvo por gracia, de eso vamos a hablar hoy. Claro que soy salvo por gracia, yo también soy salvo por gracia, no soy salvo por obedecer los mandamientos, pero cuando yo agradezco al que me salvó y comienzo a amar al que me salvó, es ahí donde el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, primero soy salvo por gracia, ya vuelvo a sus brazos, ya vuelvo a su casa, ahora yo tengo que vivir una relación de amor. De eso es todo lo que vamos a hablar hoy. Solamente que le voy a mostrar versículos bíblicos, le voy a tirar preguntas, no a ustedes, sino preguntas que me hacen, ¿cierto? Y le voy a ir respondiendo para que vean cómo pensamos. Yo como pensaba antes y como pienso hoy. ¿Por qué? Porque la Biblia o mis ojos se han abierto y ahora puedo entender y ver lo que la Biblia dice. Y usted también. Y también quiero avisar para aquella gente que sabe mucho y ve estos programas y dirá, pero no dice nada nuevo. Claro, porque no estoy hablando para los que saben mucho. Me estoy dirigiendo a un público, ¿cierto?, que no tiene la facilidad de estudiar porque quizás no le enseñan. Entonces, bueno, de eso se trata. Acá hay una enseñanza, esto es totalmente gratuito. Usted lo ve por televisión, lo ve por el Facebook, lo ve por YouTube, lo ve por cualquiera de las distintas formas que hay en Internet gratis. Entonces, acá tiene una enseñanza. Y no es para que me crea todo lo que yo le digo, sino tenga las dudas que quiera. Pero se trata de que usted observe, escuche, lo observe, anote y vaya a la Biblia. Y si usted ve que lo que yo estoy diciendo, la Biblia lo dice y a usted eso le entra y realmente lo convence, ya es el Espíritu Santo de Dios que entró a su vida y lo está convenciendo y ya no fui yo, ya es Él. Es por eso que la Biblia dice, y ya no enseñará más nadie a nadie. ¿Por qué? Porque de eso se trata. No le crea al pastor Enzo, sino tome la palabra, vaya a la Biblia. Y si usted ve que la Biblia está así, créale a la palabra de Dios. Y ahí usted no va a decir, hoy le doy gracias al pastor Enzo o al pastor fulano o mengano, el que sea, por lo que me enseñó. No, y acá hay un trabajo. Somos enviados, somos discípulos, somos los esclavos de Él que estamos diciendo lo que Él quiere que digamos. Y de eso se trata. Siempre enseñé la Biblia y dije, esto dice la Biblia, esto dice la Biblia. Y hoy estoy enseñando cosas que dice la Biblia y son diferentes a las que yo decía hace 20 años o 10 años atrás. Y el que me conoce de hace tantos años dirá, ¿y ahora por qué enseña diferente? Porque me doy cuenta que muchas cosas que leí en la Biblia no son correctas. No son correctas. ¿Por qué? Porque me guié de escritos que tienen errores y de eso se trata que usted va a ver juntamente conmigo. Mire lo que dice en este versículo que hemos compartido. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El 20 dice, y Él envíe a Jesucristo. O sea, el Padre envía a Jesucristo. ¿Lo entiende? Y Él, el Padre, envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿A quién? Y acá está. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Bien, yo voy a tomar la palabra que dice acá, que está mal. Esta es una versión Reina Valera y está mal, porque no es que el cielo reciba. Ya cuando Pedro estaba hablando esto, ya el cielo lo había recibido a Jesús. Entonces no está diciendo Pedro, es necesario que el cielo lo reciba. Es como que Jesús va en camino todavía al cielo y el cielo no lo recibió. No, se entiende que no fue así. Entonces, lo que esta palabra dice en el original, que es muy fácil saber lo que dice, es que el cielo lo retenga. ¿Por qué? Porque tiene que ser retenido en el cielo Jesús, por eso no viene, hasta, lo que dice acá, hasta la restauración de todas las cosas. Si alguno dice, no, para mí es como dice acá en la Biblia. Bueno, si usted dice que es como dice la Biblia, es que el cielo lo reciba.
O sea, que el cielo reciba a Jesús, que ascendió de aquí de la tierra al cielo, lo reciba, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta la restauración de todas las cosas. ¿Qué es la restauración de todas las cosas? Esto que estamos hablando ahora. Es restaurar el arrepentimiento, el teshuvá o el arrepentimiento bíblico. Es restaurarlo. Hay que hacerlo como Dios dice y no hacerlo como te dicen por ahí. Usted ya hizo una oración, ya recibió a Cristo, ahora ya está, ya es salvo. Oiga, no es así. Así hay que empezar. Sí, pero no es así tan simple. ¿Por qué? Porque si ahora vos recibiste a Jesús en tu corazón, Jesús te lleva, o es el camino que te lleva al Padre. Entonces, ¿qué camino te está llevando al Padre? O sea, Jesús, ¿te está llevando al Padre o no? Si Jesús te lleva a Jesús, no es lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a llevarnos al Padre, vino a reconciliarnos con el Padre. ¿Y qué es reconciliarnos con el Padre? Es llevarnos a la casa del Padre, para que estando allí hagamos la voluntad del Padre. Jesús no vino a enseñar nada de Él, sino Jesús dijo, yo vengo a decir todo lo que mi Padre dice que diga. Y lo que el Padre dice que diga ya estaba escrito desde antes, y Él venía a decir lo que ya estaba escrito es hoy. Solamente que Jesús tenía una función más todavía, que era morir en la cruz por cada uno de nosotros para hacer la verdadera reconciliación. Y ahí comenzar el nuevo pacto. El nuevo pacto, que en realidad la palabra correcta es el pacto renovado, es que la misma escritura que estaba desde el principio, hablemos si quiere de los mandamientos, hoy van a estar escritos en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya no estarán escritas en una tabla de piedras que están escritas, sino que ahora se escribirá en nuestra mente y en nuestro corazón por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cuál es el nuevo pacto? O el pacto renovado, como corresponde. Era lo mismo que estaba escrito antes, escribirla en la mente y en el corazón del hombre mediante el Espíritu. ¿Y cómo se lograba eso? Con la muerte de Jesús y Él sellando el nuevo pacto con la sangre que Él derramó en la cruz. Así de simple. Entonces, siempre le van a enseñar cosas contrarias a esta. Y usted tiene que apartar sus oídos de estas cosas contrarias. Y oiga bien, que esto es muy interesante. Oiga, todo esto que se está diciendo aquí es restaurar, es volver a la palabra, es volver a lo que dijo el Padre, es lo que vino a hacer Jesús. Cuando vino Jesús a la tierra, Jesús no enseñó algo nuevo, enseñó lo mismo que está escrito. Algunos dicen, bueno, pues siempre está el que dice, acá hay un nuevo mandamiento. A ver cuál es el nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros y al prójimo como a ti mismo. Oiga, eso no era el nuevo mandamiento. La expresión que está escrito en la Biblia está mal, porque eso ya estaba escrito en Deuteronomio, que se amen los unos a los otros y al prójimo como a sí mismo. Jesús lo que hizo es citar el mandamiento, que resume a todos, es verdad. Ese mandamiento resume todo, porque quien cumple ese está cumpliendo toda la ley. Entonces, la gente dice, yo vivo por la gracia, no por la ley. Hoy vamos a hablar de justamente de esto, que la palabra ley, ¿cierto?, está mal escrita, es la palabra Torah, y que hay dos leyes. Está la ley de Dios, que se llama Torah, y está la ley del pecado. Entonces, cuando Pablo está diciendo, que eso lo voy a hablar después, pero ahora lo adelanto para que le quede la intriga y ojalá llegue hasta el final del video, donde usted va a poder ver esto que vamos a compartir. Cuando Pablo dice, ya no vivimos más bajo la ley, claro, porque leemos esta Biblia, la misma que tengo yo acá, ¿cierto? Que la Reina Valera, que la que todos manejamos y tenemos en la mano. Que yo no le puedo decir que está mal esa Biblia, no tenga esa Biblia. Yo no digo eso, yo tengo esa Biblia. El problema es que usted debe saber y conocer la verdad de la palabra y usted mismo encontrar esos errores para decir, epa, acá está mal. Y si está mal, está mal. Porque la misma Biblia dice, quien le agregue o le quita a la Biblia tendrá graves consecuencias.
Entonces, toda Biblia adulterada que se le agregó, se le quitó, tendrá consecuencias quien lo agregó y quien lo quitó. Pero usted tendrá las consecuencias si no averigua la verdad. Y la verdad es muy fácil de encontrarla porque hoy estamos en el año 2019 y en el año 2019 tenemos herramientas para usted poder ver si es verdad o no lo que está escrito allí. Estoy hablando de aquellos versículos que son de discusión, no con aquellos que no lo son. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ya está. O sea, está todo bien. O sea, estamos hablando de versículos que le han cambiado cosas a propósito para que usted y yo nos confundamos. Ese es uno de los versículos que yo le voy a leer ahora, para que usted vea cómo cambia. Por eso cuando Pablo dice, que no he llegado ahí todavía, cuando Pablo dice, ya no estamos más bajo la ley, sino en la gracia. Pablo estaba diciendo, ya no estamos más bajo la ley del pecado. Pero usted tiene que leer el contexto. ¿Por qué? Porque la palabra ley fue inventada, o sea, fue agregada. La palabra que corresponde a la ley de Dios, sería la instrucción de Dios, es Torah. Entonces eso es instrucción de Dios. Y la ley del pecado eran las leyes que nos eran contrarias, las mismas que Jesús clavó en la cruz. ¿Cuáles leyes? La ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? Si pecas, morís. Ya está, esa es la ley del pecado. Entre tantas, ¿cierto? Son las consecuencias que tiene el pecado. Jesús nos libró, por eso la muerte no tiene efecto en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús nos libró de la ley del pecado, pero no de la ley del Padre. ¿Qué es la ley del Padre? La instrucción. La instrucción no es ley, es instrucción, sino que le ponen ley en esta Biblia. Pero si usted corrige esos términos cuando lo lee, se va a dar cuenta que es instrucción. La instrucción del Padre es no hagas esto, por ejemplo, no mientas porque trae consecuencias. Es una instrucción del Padre, o haz esto que te va a ir bien. Es la instrucción para que usted dé en el blanco, para que todo le vaya bien. De eso se trata lo que vamos a hablar hoy. Por eso le voy a invitar a buscar un versículo que está en Mateo 24, del 9 al 12. Porque le dije que estamos en los últimos tiempos. Y usted se tiene que preparar. Y le voy a demostrar cómo este versículo da a interpretar algo que seguramente la mayoría lo interpreta así. Hay muchos que no, por eso digo, el que sabe y me escucha, cuando me escucha dice, sí, pero yo ya sé esto. Oiga, esta enseñanza quizá no es para usted, es para aquellos que se están iniciando. Usted lo que debería hacer, que ya sabe esto, enseñe a muchos, ¿cierto? Para que la gente salga del error y comience a ver las cosas como son. Mateo 24, 9. Voy a leer Reina Valera porque ahí es donde está el error y quiero que lo entienda. Ahí habla Jesús de los últimos tiempos. Jesús está hablando de los últimos tiempos, porque le preguntaron los discípulos, Señor, ¿cuáles son las señales antes del fin? Ellos querían saber. Y yo pregunto, ¿usted quiere saber cuáles son las señales antes del fin? Claro, bueno, de eso estamos hablando. Mire que acá va a haber señales de antes del fin. Pero como yo no estoy hablando ahora del fin, no es lo que me toca hablar, pero voy a hablar porque ese tema a mí me encanta. Y quiero ubicarlo en el tiempo, y ya estamos en los últimos tiempos. Jesús viene pronto. En mayo, en abril hay elecciones en Israel. La Biblia dice, observen la higuera, miren la higuera, porque de allí nosotros tenemos las señales. Bueno, el 9 de abril hay elecciones. Después del 9 de abril se va a dar a conocer, no digo que el día 10, no lo sé, pero después de las elecciones se va a dar a conocer el nuevo plan de paz del siglo. El nuevo plan de paz del siglo. Eso indica, ahora estamos hablando este mes que ya empieza, o ya empezó quizás. Cuando usted ve este video ya estamos en abril. Entonces el 9 de abril elecciones, después del 9 de abril, el 14 de mayo, Israel cumple un año más de los 70 que representan a una generación que cuando Jesús le habla en Mateo 24 dice, no pasará de esta generación. La Biblia habla que la generación son 70 años. Entonces, ya pasaron los 70 años. Ahora viene el año 71. Pero también la Biblia nos enseña y nos dice que una generación es de 70 años, pero de 80 para los más fuertes. Entonces, entendemos por esa descripción de Jesús que entre los 70 y los 80 está el tiempo cumplido.
Yo no estoy dando fechas, estoy dándole una visualización a usted de que identifique que estamos en los últimos tiempos. Por lo tanto, si ya pasaron 70 y ahora en mayo, el 14 de mayo, son 71, faltarían esos 9 años. Si el Apocalipsis tiene 7, oiga, estamos ahí, estamos ahí. Entonces lo estoy diciendo con liviandad porque no es un estudio bíblico sobre eso, pero yo voy a entrar ahí un día. De aquí a poco, no sé si en el programa 6, en el programa 7, en el programa 8, no lo sé, pero yo voy a entrar en ese tema. No es que sepa mucho, es simplemente prepararlo a usted y como yo también me preparo porque sé que Jesús viene pronto. Por lo tanto, Jesús estaba hablando de los últimos tiempos y entonces dice cosas como esta en el versículo, dije Mateo 24, versículo 9, voy a leer 3 versículos nada más. Entonces los entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por causa del nombre de Jesús. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué es un falso profeta? Alguien que dice que habla de Dios y está engañando. Alguien que va a tomar la Biblia y va a distorsionarla para decírsela. Porque no le va a hablar lo que dice, le va a hablar lo que él interpreta o lo que él quiere decir que dice. Bueno, ¿qué pasó cuando el Señor le dijo? Y note esto, qué importante. Estaba Adán y Eva en el Edén. Adán y Eva en el Edén. ¿Cuál fue el mandamiento que Dios le dio? No coman de aquel árbol. Fíjese el mandamiento, no comer. Atención a esto. Porque hay muchas cosas que la Biblia dice que no hagamos. Y algunos dicen, pero eso parece una pavada. Mire, no coman de aquel árbol. ¿Y qué dijo Satanás? No, que van a morir. No, lo que Dios quiso decir, falso profeta. Eso, claro, es Satanás. Y hoy, ¿acaso no hay gente, cantidad de personas, que cuando, por ejemplo, si yo digo, mira lo que dice la Biblia acá, y el otro dice, no, este pastor no sabe nada. Lo que Dios quiso decir, ve que está cambiando, Él está cambiando, yo no estoy cambiando, yo leo y le digo lo que dice, ¿cierto? Y el otro viene a ponerle, o sea, a dejarla más livianita la palabra, ¿cierto? Y yo no la estoy ni poniendo ni fuerte ni liviana, se la estoy leyendo como está acá. Es necesario que Jesús sea retenido, o como dice la Biblia suya, que si quiere tenerlo así, que lo reciba al cielo hasta. O sea, Jesús asciende al cielo. ¿Hasta cuándo? Hasta que acá abajo sean restauradas las cosas. ¿Qué es restaurada? Es volverlas al original. ¿Y quién vuelve las cosas al original? En el año 2019, donde todos te quieren imponer lo que ya es ahora. No, eso era antes, ahora ya es distinto. ¿Por qué es distinto? ¿Qué cambió? Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, si Dios no cambia, lo que Dios dijo es. Entonces, cuando Dios dijo sábado, porque es domingo. No, lo que pasa, usted no entiende, pastor, porque no sé qué, no sé cuánto. Oiga, el dedo de Dios escribió sábado. Y el dedo del Papa escribió domingo. Haga como quiera. Yo me quedo con el dedo de Dios. Y no me voy a quedar con el dedo del Papa. Hacer un domingo o respetar el domingo en vez del sábado es obedecer la voz del Papa. Y usted dice, yo no soy católico, yo soy evangélico y no sé cuánto más y no sé cuánto más. No importa, está obedeciendo al Papa. Oiga, usted tiene que obedecer a Dios y no a los hombres. El Papa es un hombre. No digo porque este no lo inventó. Fue otro. Fue en el año 365, el Papa Constantino. Allá, el rey, el emperador, que desde aquella época, ¿cuántas cosas más? El calendario de hoy. Todo eso yo voy a estar hablando con el tiempo, porque vamos a restaurar. Están los que quieren restaurar y los que no quieren. Jesús va a venir cuando las cosas sean restauradas. Ahora, no van a estar todos restaurados. No. Las cosas se van a restaurar. La gente va a tener la manera para encontrar la verdad. Y están los que no van a querer la verdad. Pero ya está predicada la verdad. Entonces de pronto Jesús ya está listo para venir. Y este es el tiempo. En cualquier lugar va a escuchar gente como yo. Y aún más profunda que yo. Yo no estoy acá como el gran maestro, como el gran sábelo todo. Estoy por lo menos en un nivel que digo, bueno, a estos les puedo enseñar. Y eso es lo que estoy haciendo. Ustedes si están en un nivel igual que yo o más alto que yo, también puede enseñar, de eso se trata. Yo no le voy a enseñar cosas que no sé, yo le enseño lo que sé, lo simple.
Dice acá, y muchos falsos profetas se levantarán, ese era el versículo de Mateo 24:11, y engañarán a muchos. Qué lamentable, ¿no? Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este versículo está mal, y se lo voy a demostrar, porque es muy fácil demostrarlo. Pero este versículo está mal, porque a usted y a mí, por ejemplo, lo que yo siempre pensé fue esto, y por haberse multiplicado la maldad, mire, cada día hay más gente que matan a los padres, a los hijos, a los hermanos, a niños, violan criaturas y tantas cosas. Dice, a causa de toda esa maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire, yo le voy a decir que no dice eso el versículo, porque usted tiene que recordar, está en el programa anterior donde yo hablé de las Escrituras, que no voy a poder repetir lo que dije en una hora allí, pero le voy a repetir lo mínimo. Cuando Jesús hablaba de las Escrituras, se hablaba de lo único que había en el momento. Y me voy a aumentar todavía, voy a aumentar el tiempo. Cuando Timoteo hablaba, que él dijo y lo escribió, todas las Escrituras son inspirados por el Espíritu, ¿cierto? Por el Espíritu Santo, útil para enseñar, bla, 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 todo lo que sigue, ¿cierto? Que usted ya lo sabe. Cuando Timoteo escribió eso con su mano, no se refería ni siquiera a los 4 evangelios, ni a las cartas de Pablo. No, porque en ese tiempo todo eso eran cartas, eran cosas que ellos habían escrito. Él estaba hablando de las Escrituras, que eran los 5 libros de Moisés y los profetas. Claro que en este tiempo hoy que estamos viviendo, si yo leo Timoteo, se refiere hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque hoy podemos ver que los evangelios y las cartas fueron escritas, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Inclusive Apocalipsis fue escrita por Juan, pero dictada por Jesús. Por lo tanto, hoy sabemos que ahí está toda la inspiración, está todo el poder de Dios en la palabra. Pero cuando ellos estaban vivos, no era así. Ellos no tenían esta Biblia, ellos hablaban únicamente de aquellas Escrituras que son las de Moisés, las que nosotros tenemos que entender y conocer. Porque todo el Evangelio, los 4 evangelios y todas las cartas nos hablan de la Torá, de la instrucción del Padre, y nos dice que Jesús es la Torá, nos dice que Jesús es la Escritura, nos dice que Jesús es la palabra. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la palabra acá, cuando fue escrito, y ahora me voy a remitir a Mateo, y escuche esto, usted que ha ido a todas las universidades bíblicas que ha querido por ahí, lo desafío a algo que yo también pensaba como quizás usted, ojalá que no. A mí me habían enseñado en todas las facultades bíblicas que yo estudié, que todo el Evangelio, o sea, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es una terrible mentira, una falacia. Fue escrito en hebreo. Mateo escribió en hebreo. Acá. Esto, en hebreo, esto que le estoy leyendo, está escrito en hebreo. Yo no sé hebreo y no le estoy diciendo usted vaya a estudiar hebreo. Muy bien si lo hace, pero no le estoy diciendo eso tampoco. Pero yo me voy a remitir al griego, porque después del hebreo, cuando en el año 70 se destruyó el templo de Jerusalén, todos los manuscritos fueron llevados a las cuevas de Qumran, allá cerca del Mar Muerto, y no quedó nada de los escritos en hebreo o en arameo, sino que quedaron los escritos que quizás los mismos discípulos, no sé quién, fueron traduciendo. O sea, escribiéndolo ya en griego. Muy bien. No le voy a hacer todo el estudio de eso porque sería más largo, pero sí le voy a decir que la primera transcripción que se hizo del hebreo al griego del Nuevo Testamento, o de toda la Escritura si quiere, se le llamó Septuaginta. La Septuaginta fue escrita en griego, extraído del hebreo. O sea, se tradujo del hebreo al griego. Fue corregida después por el Sanedrín y por los caraítas, o sea, una parte de los que eran fuertes conocedores de la palabra, y le quitaron ciertas cosas, ciertas palabras que dijeron, esto no, por ejemplo, el nombre del Padre y otras cositas más. Y se escribió lo que sería la traducción, que sería la Septuaginta, segundo canon.
eso que estaba en griego, con el tiempo viajó a Roma. Y Roma lo tradujo al latín, y del latín al inglés, y del inglés al español, o a todos los idiomas que pueden ser que esté escrito hoy en la Biblia. Pero fíjense esto, yo le voy a tomar del griego. No es que tampoco, yo no sé ni hebreo ni griego, pero le voy a tomar esto porque hoy es muy fácil, porque hoy tenemos Google. Y usted pone una palabra en cualquier idioma, en el traductor de Google, y le va a dar el significado. Entonces es sencillísimo. Entonces, en un original griego, no le estoy hablando de un original hebreo, un original griego, de donde fue extraído las traducciones. Cuando decimos Reina Valera, no tradujeron del griego ellos, no. Ellos lo hicieron desde el latín y desde parte del griego y del inglés. La hicieron al español. Entonces, cuando ellos escriben esta palabra, la palabra por haberse multiplicado la maldad, la palabra que ellos escriben es iniquidad, que a nosotros nos aparece hoy maldad, porque obviamente si usted va en la Reina Valera 1960 dice maldad, pero si usted ve la Reina Valera 1500 y tanto, ¿cierto? Va a encontrar que dice iniquidad. Pero la palabra en griego es anomia. Esa es la palabra en griego. Y si usted pone esa palabra anomia, que fue la que está escrito en el original griego, que usted puede encontrar ahora, por ejemplo, en cualquier lugar, la traducción del griego al español directo, sin pasar por el latín ni el inglés, le va a aparecer la palabra anomia. Y si la palabra anomia usted la lleva a un diccionario cualquiera, le va a decir, por ejemplo, la RAE, ¿cierto? Tanto de moda ahora que está el congreso de la palabra que se hizo, bueno, la RAE, ahí tiene un diccionario, allí usted podrá ver que la palabra anomia quiere decir ausencia de ley, a la cual ausencia, y también quiere decir violación de la ley. Y como estamos hablando de algo bíblico, nosotros estamos hablando de ausencia de la ley de Dios o violación de la ley de Dios. La palabra ley fue escrita del original que dice Torah, que significa instrucciones de Dios. Entonces, cuando usted ve en la Biblia la palabra ley, puede traducirla directamente a Torah, que es la palabra original. La palabra ley es una palabra de un derivado griego, pero el que escribió no fue griego. La Biblia fue escrita para el pueblo hebreo y fue escrita en idioma hebreo. Por lo tanto, los griegos lo que hicieron fue traducir, pero no para que usted se quede con los significados griegos, sino para llevarnos a nosotros a entender lo que corresponde. Pero si te dicen ley y no es ley, es Torah, cambia muchísimo. Porque la palabra ley, usted entiende, si cruzas un semáforo en rojo es multa, tenés que pagar 5.000 pesos. Entonces para nosotros eso es ley, que andamos asustados. La palabra ley es Torah y la palabra Torah significa instrucciones de Dios o instrucciones de Dios para dar en el blanco o instrucciones de Dios para que te vaya bien. Entonces la ley no es para imponerte una multa, la ley de Dios, sino que la ley de Dios es para que te vaya bien. Mire cómo cambia. Entonces, si acá la palabra iniquidad o la palabra maldad la cambia por violación de la ley, que es lo mismo, violación de la Torah, y usted la lee, fíjese que ahora apunta a un sector diferente. Porque cuando está hablando de maldad, apunta, es como decir así, por haberse... ¿cómo es que dice la palabra? Haberse multiplicado la maldad, como que el mundo, la maldad del mundo es tan grande, el amor de muchos se enfría. No. La palabra cambie, la palabra maldad, y ponga violación de la Torah. Y fíjese, por haberse multiplicado la violación de la Torah, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué significa esto? Porque la gente se aparta de la escritura, de la palabra tal cual ha sido dada, se enfría el amor de la persona. Eso es lo que ocurre en los últimos tiempos. Es por eso que hay que volver ¿a dónde? A la palabra tal cual fue enseñada. Entonces, alguien me va a decir, ¿entonces no sirve la Reina Valera? No, no estoy diciendo que no sirve. Ya dije, no me corte ahí alguien que me edita, ¿cierto? Estoy diciendo, sí sirve.
Pero usted tiene que estudiar, tenga varias versiones si quiere de la Biblia, ¿cierto? Y tenga un diccionario a mano y tenga algo que lo lleve a la originalidad de las cosas, que no es tan difícil hoy en día tenerlo con una computadora. Yo le podría hasta decir, en algún programa lo voy a hacer, le voy a mostrar programas donde usted puede, donde tiene ahí la Biblia en hebreo, la tiene en griego, y puede tomar las palabras y usted verá cuántas cosas nos han cambiado. Y es terrible lo que nos han cambiado, porque nos han cambiado de tal manera las cosas que entendemos fuera de lo que Dios dice. Por ejemplo, si Dios dice, no coman porque morirán de este árbol, o sea, no coman del fruto de este árbol porque morirán, si comes vas a morir. No permita que otro venga y te diga, no, eso era antes, ahora ya no estamos más bajo la ley. Sí, no estamos más bajo la ley del pecado, pero no puede decir que no estamos más en la ley de Dios. ¿Cómo que no? Si la ley de Dios es una instrucción para que nos vaya bien. Y de eso le voy a compartir. Es por eso que yo ahora voy a ir mostrándole más versículos. Le tomé este versículo que tomé para que usted vea que no es porque la maldad del mundo aumentó, no. Es porque mucha gente se apartó de la Torá. Hablo de los creyentes, hablo de aquellos que hemos nacido en Cristo y nos hemos apartado de la Torá, de la palabra de Dios, de la instrucción de Dios, ¿cierto? Para hacer lo que los hombres nos están diciendo, porque ellos dicen que saben, porque ahora está todo actualizado, porque ahora ya es todo más nuevo, porque ya no es lo mismo que antes. Oiga, lo que la Biblia dice y lo que Dios dijo, me encanta decir esto. Cuando el Señor escribió las tablas de la ley y los mandamientos, lo escribió Él. No fue Moisés quien lo escribió, fue Dios. Y lo escribió con su dedo. La Biblia lo dice que con el dedo de Dios fue escrita. Y le recalco algo. 2 veces la escribió. Porque la primera ley que le dio, los 10 mandamientos, le dio la piedra escrita por Dios. Moisés la rompió. Entonces Dios le dijo la segunda vez, subí, pero ahora la piedra la pones vos. Y yo escribiré. O sea, Moisés subió con piedras alisadas y Dios escribió en la piedra. Y allí lo que él escribió está intacto. No puede tener nada de variación. Esas piedras están dentro del arca y un día van a aparecer. Y el día que aparezcan son el testimonio para que a ver quién le va a decir a Dios que lo que dice ahí ahora cambió. Claro que el diablo enseñó eso. Y todos los discípulos del diablo enseñaron eso. Y usted dirá, sí, pero los discípulos del diablo están en el mundo. No, oiga, están en las iglesias enseñando eso. Es por eso que usted y yo tenemos que despertar y ver las cosas restauradas como Dios dice. Cuando el Señor dice sábado, es sábado, no es domingo. Te estoy diciendo una. Cuando está hablando de la Torah o de la ley de Dios, ¿cierto? Dice, ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Se toman un versículo de toda la Biblia que Pablo lo único que está diciendo es no estamos más bajo la ley del pecado. Él no lo aclara porque no tiene necesidad, porque Pablo no escribió en griego, Pablo escribió en hebreo. Y en hebreo está muy fácil de decir la ley de Elohim, o la ley de Dios, y la ley del pecado. Pero después Pablo le explica bien y dice que la ley del espíritu de vida, ¿cuál es la ley del espíritu de vida? Es la ley de Dios. Porque ya le dije que el nuevo pacto, que se lo voy a mostrar por versículos bíblicos, de nuevo, por versículos bíblicos, la ley del espíritu de vida es que los mandamientos guardados en la mente y en el corazón ahora son por el espíritu. Y el espíritu vivifica esas palabras. Entonces, si yo amo a Dios, voy a obedecer sus mandamientos. Yo ahora, mire, le voy a leer un versículo que está en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, para que usted vea que esto es lo que está pasando hoy. Porque la misma palabra anomia, que ya seguramente se ha olvidado y hasta yo capaz que mañana me olvide de esa palabra, no es que no sea importante, no, sino que no la estamos usando todos los días. Pero acá la palabra anomia quiere decir violación a la ley, violación a la Torá. O sea, el rechazo a la Torá. No quiero saber nada con la Torá. No puede tener usted ese pensamiento en estos últimos tiempos donde el Señor viene a buscar a sus hijos, a los que le obedecen, a los que guardan sus mandamientos. Todo esto que yo estoy diciendo está escrito en la Biblia. Escuche, oiga bien, oiga estas cosas. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1-3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No es el arrebatamiento? Claro que eso es el arrebatamiento. Porque y nuestra reunión con Él, a la venida y a la reunión con Él, es el arrebatamiento. Os rogamos, hermanos, dice,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Claro que esto lo escribió Pablo 2000 años atrás. ¿Qué cambia acá? Que está cerca. Pero acá le va a dar Pablo, este es Pablo el que escribió esto, le va a dar una novedad que es muy simple. Le va a decir cuándo sabemos que está cerca. Escuche, nadie los engaña en ninguna manera, porque no vendrá, Jesús no vendrá, ya le leí el versículo que dice, hasta que sean restauradas las cosas. No vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es el abandono o el rechazo a la verdad. ¿Qué es la verdad? Es Cristo. ¿Quién es Cristo? La Torá. ¿Quién es la Torá? La instrucción de Dios para que nos vaya bien. Mire cómo todo funciona. ¿Qué es la apostasía? Es el rechazo a la palabra de Dios escrita por el Padre. Esa es la apostasía. La apostasía no es aquel que era cristiano y ya no es más cristiano. No. La apostasía es el rechazo a la Torá de Dios, a la instrucción de Dios, es el rechazo a Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. O sea, ¿a dónde nos lleva Jesús? Al Padre. ¿Y cuál es la única manera de llegar al Padre? Por Jesús. ¿Y quién es Jesús? Camino, verdad, vida. ¿Por qué los judíos de su tiempo y aún hoy los que no creen en Él, cuando escuchan esta palabra se horrorizan? Porque Jesús está diciendo que Él es el camino. ¿Sabe quién es la Torá? La instrucción de Dios, el camino. Él es la verdad. ¿Sabe qué es la Torá? La verdad de Dios. ¿Sabe qué es la Torá? La vida. Quien tiene la Torá, la instrucción de Dios, tiene la vida. Jesús está diciendo, yo soy la Torá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué es la apostasía? Justamente es lo contrario. Es el abandono o rechazo de la Torá. Entonces, si usted por algún motivo le dice, no, yo no estoy más en la ley, yo estoy en la gracia, está rechazando la Torá. Eso es apostasía. Así, de una, usted es un apóstata si piensa de esa manera. ¿Por qué? Porque la Biblia es bien clarita. Es bien clarita. ¿Qué es la apostasía? El rechazo a la Torá. Por lo tanto, ¿qué es la gracia? La gracia es un don de Dios, algo que Él nos regala sin que tengamos que hacer nada. Y yo soy salvo por esa gracia y usted también. Ahora que yo soy salvo, ¿qué hago? Vuelvo al Padre. Teshuvá, arrepentimiento bíblico, volver al Padre. Cuando vuelvo al Padre, por medio de Jesús, si no, no puedo volver al Padre, es por medio de Jesús, que hoy me da de su Espíritu para yo entender su palabra, ¿cierto? Yo voy a amar a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? Obedecer sus mandamientos. Usted puede tener un tatuaje acá, que diga, te amo Dios, y mostrarme el tatuaje, mira cómo lo amo a Dios. No. La demostración del amor a Dios es obedecer sus mandamientos. Yo estoy inventando. Vamos a los versículos bíblicos para que veamos esto. Dice, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. 1, 2, Juan 14:21. Mire de quién estoy hablando, del apóstol Juan. Algunos dicen el apóstol del amor. Acá está Juan. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y al que me ama, lo amará mi Padre. Al que ama a Jesús, lo ama el Padre. ¿Por qué? Porque el que ama a Jesús, ama la palabra del Padre. Y yo también le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 23, 24. Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Vio? Vio que Jesús no inventó nada. Jesús vino a traernos la palabra del Padre, a darnos la verdadera interpretación de lo que el Padre dice. Juan 15:10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Sigo en Juan, pero después voy a salir de Juan, porque algunos creen que es Juan, pero mire, ya le leí, qué lástima que no los puse con número, 1, 2, 3, 4, 5, y ahora el 6, otro versículo más, pues, primera de Juan 5, 3, pues este es el amor de Dios,
que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque son instrucciones, no son leyes, son instrucciones. Segunda de Juan 1:6. Y este es el amor, que andemos en sus mandamientos. El anterior fue Primera de Juan 5:3. Este es Segunda de Juan 1:6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento en que han de andar como han oído desde el principio. ¿Cuándo es el principio? Principio es Génesis. ¿Cuándo han oído? Desde el principio, en Génesis. No hay nada, hermano, no hay nada debajo del sol, no hay nada que sea nuevo. El principio que está diciendo acá, Segunda de Juan, es desde el Génesis. La palabra del Padre está desde el Génesis. El joven rico, ya no es Juan acá es Mateo. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Será que no hay más? Seguiré. Mateo 23, 1-4. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, o sea, en la silla o en el lugar donde se paran los que enseñan la palabra de Moisés, los 5 libros de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Miren lo que está diciendo Jesús. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. O sea, estaban los fariseos ahí, que saben ustedes que eran enemigos de Jesús y ya vamos a ver por qué. Y Jesús le estaba diciendo que los fariseos, cuando hablan de Moisés, cuando hablan de los 5 libros de Moisés, todo lo que ellos digan, háganlo, guárdenlo y háganlo, dice Jesús. Pero, dice, pero no hagan conforme a sus obras. Cuidado, hagan lo que ellos dicen porque hacer lo que dice Moisés está bien. Porque lo que dice Moisés es lo que dijo el Padre. Fíjese, hay más, tengo más. Romanos 7:24, miserable de mí, Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, con la mente, más con la carne a la ley del pecado. ¿Hay 2 leyes o no? Acá lo estamos viendo, Romanos 7:24. Voy a seguir. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? El Espíritu, ya se lo voy a mostrar en un versículo, vino a nosotros para guardar la ley en la mente y en el corazón y enseñarnos esa ley o esa palabra o Torah, que es lo que corresponde. Dice que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado. ¿Ve que hay 2 leyes? ¿Ve que hay 2? Bueno, entonces si yo ve que hay 2, algunos dirán, pero si esto es lo que está diciendo yo ya lo sé. Bueno, no era para usted, era para los otros que están diciendo yo vivo por la gracia. La ley ya no existe más para mí. ¿Cómo? Si acá que estamos viendo. ¿Y qué ley hablo yo? Torah. No digo ley, digo Torah. Solo que digo ley porque está escrito en la Reina Valera de esa manera porque lo han cambiado el concepto. Pero ustedes tienen que entender que cada vez que dice ley dice Torah. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, dice Pablo. Atención, oiga, siga, oiga. Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Que confirma la ley. ¿Qué ley? La de Dios. Que acá cambie el término, ponga Torah y es mucho más fácil. Confirmamos la Torah, exacto. No la ley del pecado. La ley del pecado, por nosotros que vivimos en la ley del Espíritu, en la ley de la vida, en la ley de Dios, nosotros ya no vivimos en la ley. Y acá está, Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Qué clavó en la cruz Jesús? El acta de los decretos que nos era contraria.
¿Cuál es el acta de los decretos que nos era contraria? La ley del pecado. Esto es un resumen. Imagínense si usted lo estudia profundamente. Por eso hay maestros que me pueden escuchar a mí y dicen, sí, pero es muy, muy livianito. Claro, al nivel suyo, sí, pero al nivel de otro, esto es hasta pesado para otro. Y termino. Jeremías 31:31. Quiere ver que la ley de Dios o la Torah de Dios en el nuevo pacto era escribirla en la mente y en el corazón. 2 versículos. Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Atención, ¿con quién va a ser el pacto? No es con los gentiles, sino es con la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Todo aquel que cree en Jesús y le recibe en su corazón, Dios le da el derecho de ser hijo de Dios. Los hijos de Dios son la casa de Israel. Los hijos de Dios son los que creen en Jesús, que murió por nosotros para redimirnos delante del Padre, reconciliarnos con el Padre. Esa es la casa de Israel. Entonces, no como el pacto que hice con sus padres, Jeremías 31:32 ahora. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré, escuche, con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley. ¿Qué va a dar? Su ley, su Torah, en la mente y en el corazón. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán desde el más pequeño. Porque la palabra se va a difundir. Esta es una manera, ¿cierto?, de difundir, y la gente va a escuchar y el Espíritu mismo enseñará a las personas. Lo que yo estoy haciendo es transmitir esto para que el Espíritu hable a su corazón y se lo diga. Y por último, Ezequiel 36:26 dice, les daré un corazón nuevo. Fíjese, es calcado lo anterior. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré, poniendo su espíritu, dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y lo pongáis por obra. Entonces, ¿cómo yo puedo entender la Torah? ¿Cómo yo puedo entender las instrucciones de Dios para que me vaya bien? ¿Cómo puedo entender la ley de Dios? La puedo entender cuando yo tengo el espíritu de Él. Él me hará entender. Pero si yo me cierro diciendo yo estoy en la gracia y no en la ley, oiga, así está anulando la Torah. Y por anular la Torah se hace cargo de la ley del pecado. Y la ley del pecado entonces no fue crucificada para usted, por lo tanto la ley del pecado está en contra suyo. En cambio, para aquellos que tenemos la ley del Espíritu, que la ley del Espíritu la escribió en la mente y en el corazón y nos dio de su Espíritu, como dice acá en el versículo 27, 36-27 de Ezequiel, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, por medio del espíritu, que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos, o sea, sus mandamientos. Y todo lo que en ello se deriva de los mandamientos. Por eso, vuelvo al final, al principio, cuando decía, es necesario que el Señor sea retenido en el cielo, Hechos 3:21, hasta que se restauren todas las cosas. Esta es una que se tiene que restaurar en nuestra vida. ¿Qué más? Yo cada programa estoy nombrando cosas que se tienen que restaurar en su vida, si es que verdaderamente cuando el Señor venga, usted quiera reunirse con Él en su venida, porque esas cosas deben ser restauradas. Entonces, antes de leer estos versículos le estaba diciendo de lo que era lo que muchos hablan de abolir la ley. Mateo 5:17 es mi último versículo de hoy y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Y en realidad la palabra cumplir acá quiere decir enseñarles a ustedes la verdadera interpretación de lo que es la Escritura. Pero bueno, ya se me haría mucho más largo y me pasaría del tiempo que tengo para esto, para explicarle. Pero posiblemente en el próximo programa, donde usted puede escribirnos al mail, espere que ya me equivoqué ratón, al mail que nosotros tenemos, déjeme darle una miradita, creo que está aquí.
ahí lo tienen. A lo que escriban al mail pueden preguntar cosas que posiblemente las aclaren en algunos programas o simplemente se las aclaro para usted si usted lo necesita de una manera urgente. También para los que quieren escribir por otras cosas, ¿cierto? A nuestra casilla de correo. También les dejo la página web, ahí la tiene, para que pueda entrar y ahí tener todos los estudios anteriores a que hacen en realidad entre el principio y el final. Yo repito muchas cosas y en el centro está lo nuevo que voy agregando. Y siempre digo que la semana próxima o el próximo programa voy a estar enseñando claro, cosas nuevas que tienen que ver con esto, pero hablo de muchas cosas que tienen que ser restauradas. Y me gusta cuando hablo o cuando me meto en temas que son del final, del Apocalipsis, ¿cierto? Me gusta porque allí hablamos cara a cara de lo que es prepararnos para su venida. Quiero agradecer un montonazo a toda la gente que nos escribe, a la gente que nos alienta para seguir con esta programación, a aquellos que nos hacen preguntas, a aquellos que se suman a lo que estamos enseñando, a aquellos que ya lo saben y de pronto te levantan un pulgar como diciendo, ven, vamos, adelante, porque ellos también lo están haciendo, y a aquellos que saben mucho más, que están mucho más o en un nivel superior, mucho más alto, que enseñan a otro nivel de personas, que también levantan su pulgar porque saben que no toda la gente tiene un gran conocimiento profundo de la palabra, que lo deberíamos tener, porque la mayoría tenemos muchos años en la iglesia, muchos años que hemos ido a los cultos, hemos aprendido y al final no sé si sabemos o no, pero los que hacemos este resumen y vamos viendo que esto sí lo sabemos y lo estamos poniendo por obra, estamos en el camino correcto. Entonces ya en la parte final yo me despido de todos ustedes hasta el próximo programa, donde quiero realmente, como siempre lo hago, agradecer a todos los que nos acompañan en toda nuestra programación. En el próximo programa ampliaremos más cosas y todo lo que ustedes nos pregunten y nos digan desde allí nos va a ser también de edificación porque iremos sumando a nuestros programas todas esas cosas. Entonces me voy a retirar del programa como siempre lo hago con una oración que está en el libro de Números, capítulo 6, donde el Señor nos enseña a orar por el pueblo de Israel, por los hijos del Señor, nos enseña a orar de esta manera. Y es así: Yahweh bendiga y guarde toda tu vida, toda tu casa, toda tu familia. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre tu vida, tu casa, tu familia, y tenga de tu familia misericordia. Yahweh alce sus ojos sobre toda tu casa, toda tu familia, y ponga en tu vida paz, o lo que es mejor, shalom. Shalom es mucho más que paz, pero la traducimos como paz. Que Dios le bendiga a todos ricamente. Nos vemos entonces el próximo programa donde podamos decirle a ustedes, estamos conectándonos en la raíz, volviendo a las raíces de todas las cosas, haciendo el retorno, haciendo teshuvá, volviendo al Padre para que podamos aprender y tener una verdadera relación con Él. Que Dios le bendiga a todos. Chau, chau.